La derrota ante el Albacete Balompié no solo se quedó ahí, sino que todos estábamos pendientes del alcance de la lesión de Yuri Tabatatse, que como visteis se fue con gestos claros de dolor, sin poder apoyar la pierna, con ese rostro serio, triste en el banquillo, rostro de temor, rostro de saber que algo malo había pasado. Y sí, definitivamente vimos los últimos minutos de la presente temporada de Yuri Tabatatse. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, un nuevo vídeo diferente, un nuevo vídeo que por desgracia tengo que hacer porque no gusta nunca, ¿no? Cuando se habla de lesiones de gravedad. Evidentemente es un tema muy peliagudo, un tema que a nadie le gusta, ¿no? Que jugadores pues se lesionen de tal magnitud, de tal gravedad. Y muchísimo menos nos gusta ningún futbolista, ¿no? Pero muchísimo menos si además ese futbolista en clave Cádiz para los intereses del Cádiz pues es el máximo goleador amarillo. Qué mala suerte, qué mala fortuna ha tenido el Cádiz, porque Yuri Tabatatse se perderá lo que resta de temporada. Vamos a ver cuándo llega, cuándo se incorpora, porque apunta a la lesión a meses y meses sin ver al georgiano en acción, a un futbolista que para mí ha sido un ejemplo para todo futbolista que venga del extranjero, incluso futbolista que venga de aquí, de España, porque ha sido un ejemplo de implicación, de compromiso, de integrarte a una ciudad y entender su idiosincrasia, su cultura, su lenguaje, su forma de expresarse, su forma de vivir. Yuri Tabatatse reunía todo eso, ¿no? Un georgiano que no tenía ni idea de español, que a la semana ya lo veías tú intentando hablar qué pasa picha con los compañeros, en fin, intentando hacer ese tipo de bromas e integrarse pues al máximo, ¿no? Y claro, cuando tú debutas y a los 2 minutos marcas el gol de la victoria en ese Cádiz 2, Albacete 1, que por cierto, ahora que lo estoy pensando, es curioso, ¿eh? Lo que es la vida, lo que es el fútbol, debuta con gol ante el Albacete y su último partido antes de la lesión es contra el Albacete, ¿no? Me acabo de dar cuenta de este dato, sin importancia ninguna, pero no sé, las vueltas que da el fútbol, las vueltas que da la vida. El caso es que Yuri Tabatatse, con esos gestos de dolor serio, tras una acción que no iba a nada realmente, de hecho comete falta y le sacan cartulina amarilla, pues se rompe, y aquí estáis viendo de manera clara y gráfica el comunicado oficial del Cádiz Club de Fútbol: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha. La peor lesión prácticamente posible que podría tener un futbolista, la verdad, o la de mayor duración, desde luego. Así que nada, el Cádiz se queda sin su máximo goleador para lo que resta de temporada, que tiene pinta, ahora lo vamos a conocer y a desgranar profundamente, que va a llegar al mes y medio, 2 meses, comenzada ya la próxima temporada. Todo esto evidentemente depende del futbolista, del proceso de recuperación, de la operación, depende de muchísimos factores que ahora vamos a analizar. ¿Qué me parece la lesión de Yuri? Pues lo que digo, ¿no? Me parece una baja tremendamente importante para el Cádiz, una baja que para mí, en mi humilde opinión, debería implicar un refuerzo, porque el Cádiz, pese a que en el mes de diciembre, enero, no ha tenido problemas de cara a gol, creo que cuando tu máximo goleador con 6 tantos se lesiona, un jugador además tan anárquico, tan imprevisible, que maneja las 2 piernas, que estaba adquiriendo ese rol de revulsivo tan positivo para el equipo, tan beneficioso para el Cádiz. Hay que recordar que lleva 6 goles, de esos 6, 5 son entrando desde el banquillo. Todos y cada uno de ellos han dado puntos, todos, gol ante el Albacete, el doblete en Anoeta, el gol de la victoria ante el Huesca, el gol del empate ante el Depor, el gol también del otro día ante el Sporting que le dio la victoria. Entonces, bueno, cuando pierdas a este futbolista para toda la temporada, yo creo que es necesario reforzar esa parcela. Creo que es necesario. Y no porque no haya efectivos, porque los hay. Y los hay que tienen que dar varios pasos adelante. Y aquí incido en Suso, que tiene que volver de la lesión. Veremos cuándo y cómo vuelve el gaditano. Incido en Javi Ontiveros, que parece en perfectas condiciones o en mejores condiciones de lo que estaba hace unas semanas. El otro día ya le vimos en Albacete minutos y tiene que, ahora sí, ya de verdad, ya se acabó la tontería, como quien dice, tiene que dar Ontiveros mucho más. Y tiene que
volver a cargar y a ser líder de este Cádiz, como lo fue la temporada pasada, con el mismo entrenador, con Gaizka Garitano, porque tiene el talento, porque tiene la calidad, y lo que tiene que tener ahora es la implicación. Lo que tiene que tener es la profesionalidad, la implicación y creer de verdad que va a ser importante, porque es un futbolista que a su nivel, con su calidad, es de lo mejor de la categoría, y yo creo que nadie de aquí lo podemos discutir. Entonces ahora, con esta baja de Yuri, creo que es el momento de estos futbolistas, ¿no? Antoñito Cordero también lo meto en el saco, que vino para jugar mucho y tiene que aportar más, ¿no? Desde esa segunda línea, y por supuesto los delanteros del Cádiz. Álvaro García Pascual, Dauda Cámara, tienen que dar un poquito más, que el otro día salen bastante señalados de esa derrota en Albacete. Pero para mí, si os doy mi opinión, creo que hay que reforzar. Creo que hay que reforzar la parcela ofensiva, hay que traer gol, porque el futbolista con más olfato de gol, futbolista que lo intenta desde cualquier distancia, futbolista que tira penaltis, incluso lo hemos visto, un futbolista que le pega con las dos piernas y que desprende esa energía, ese aura y contagia al compañero, a la afición, es que es muy difícil de sustituir Yuri. Pero para mí, habría que reforzar sí o sí esta parcela ahora. Si tú quieres pelear de verdad por meterte de lleno en playoff, creo que sería necesario, la verdad. Veremos si finalmente se da un giro, finalmente se refuerza o no en este mercado invernal. Pero como digo, hay que dar un poquito más, yo creo, si quieres pelear de verdad por entrar en la zona de playoff. Qué mala suerte ha tenido el Cádiz, porque primero la lesión de Bojan Kovačević, también solo, andando, reculando hacia atrás en Córdoba, se lesiona y se rompe. Lo vivimos aquí en directo narrando ese partido con Pepe. Y el otro día, pues Yuri, ¿no? En otra acción fortuita, en otra acción totalmente solo, y se rompe, y esta vez mucho más grave, ¿no? Que la de Bojan Kovačević. Así que, bueno, esto es fútbol, esta es la malísima noticia, esta es la cara negra que tiene el fútbol, el tema de las lesiones de gravedad. Pero bueno, desde aquí mandarle evidentemente todo el ánimo, todo el apoyo a Yuri Tabatatse, que seguro que va a tener muchísimo cariño de la afición, de Cádiz, de la provincia, y ya la está teniendo de sus compañeros, ¿no? Porque solo hay que ver en redes sociales cómo se están volcando los compañeros para apoyar y para mandar mensajes de ánimo y de fuerza a un futbolista que, como digo, es el alma del vestuario, es alegría constante, es integrarse y bromear con todos y cada uno de sus compañeros. Así que bueno, desde aquí pues que Yuri tenga la mejor y la más pronta recuperación posible. Un vídeo que va a tener opinión, ya lo habéis tenido, lo que opino de la lesión de Yuri Tabatatse y que el Cádiz debería reforzar la parcela ofensiva. Y ahora va a estar mezclado con información. ¿Información de quién? Pues vamos a tener información de un magnífico fisioterapeuta, Nacho Bocardo, que lo conoceréis mucho, yo creo, de Cádiz, con pasado en el Cádiz Club de Fútbol, 16 años en el Cádiz Club de Fútbol, que se dice pronto, familiar de Lolo Bocardo, al que entrevisté aquí en el canal. Tuve la suerte al ex entrenador de porteros cadista, que ahora está en China, como todos sabéis. Así que ese es el invitado hoy, muy especial en el canal. Yo creo que esto a nivel informativo es muy enriquecedor, ¿no? Porque las lesiones, bueno, todos sabemos que el ligamento, que la rodilla es muy grave, pero quiero conocer un poco más, ¿no? Detalladamente, analizar en profundidad todo lo que conlleva y lo que implica, primero, las causas, las consecuencias de esta lesión, el tiempo de recuperación, cómo se gestiona a nivel mental esta lesión, para los más incultos, ¿no? Como yo en este caso, qué es una rotura del ligamento cruzado anterior, de menisco. Bueno, todo este tipo de dudas, de cuestiones que van a ser aclaradas a la perfección, de verdad. No os lo perdáis, porque me ha encantado esta charla que vais a ver a continuación con Nacho Bocardo, que vais a tener su clínica y todo al detalle en la descripción del vídeo. Vamos a conocer en profundidad la lesión del bueno y el pobre de Yuri Tabatatse. Hoy en el canal vamos a tener un invitado diferente, vamos a hacer un vídeo distinto con motivo de esa lesión de Yuri Tabatatse, esa lesión de gravedad, rotura de ligamento cruzado y también rotura de menisco. Por ello, hoy en el canal tenemos un invitado más que especial, fisioterapeuta, con pasado en el Cádiz Club de Fútbol durante 16 años, que se dice pronto. Además, da la casualidad de que es familiar de Lolo Bocardo, que aquí le tuvimos en el canal, le entrevistamos al bueno de Lolo Bocardo, que está en Chongqing, muy tranquilo ahora mismo en China. Así que, de verdad, es un auténtico placer hoy contar en el canal con la presencia de Nacho Bocardo, fisioterapia deportiva, también fisioterapia invasiva y avanzada. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Oye, encantado, ¿eh? Encantado de que estés aquí, ya te lo he dicho fuera de cámara, te lo repito una vez más, porque además estamos viendo que estás en tu pequeño despacho, que ahora mismo te incorporas a trabajar dentro de poquito, así que voy a intentar ser conciso y directo contigo, te lo agradezco un montón. Nada, lo que necesites. Para conocerte un poquito mejor, para que la audiencia, los seguidores te conozcan un poquito mejor, quien no te conozca, claro. No sé si nos puedes contar ese paso que tuviste por el Cádiz, cómo lo describirías durante 16 años, ¿no? Siendo fisioterapeuta del Cádiz Club de Fútbol. Sí, la verdad es que fue una etapa muy bonita, pero que en principio no tiene nada que ver con lo que es ahora. Antes éramos 4 gatos en el club y entre los 4 teníamos que hacer de todo y bueno, bastante diferente a lo que hoy se puede parecer a un club. Entonces, bueno, fue una época en la que éramos más familia que ahora. Todos nos llevábamos muy bien y entre todos sacábamos todo para adelante. Y bueno, la verdad que hubo épocas muy malas porque me tocó pues, pasar la época en la que estuvimos encerrados en el estadio, la época en la que el club estuvo a punto de desaparecer muchísimas veces y que gracias a los empleados que había entonces y a los jugadores que pertenecían a esa época a la plantilla, se pudo sacar eso para adelante. Tuve la suerte de vivir ascensos a segunda, a primera y pasar pues, una buena época. ¿Coincidiste con Lolo en el club? Entiendo, ¿no? Lo tuve como jugador. Ah, fíjate. O sea, que creo que estaba, no sé si en el juvenil o en el balón, no me acuerdo exactamente, pero lo tuve como jugador. Porque, como te digo, éramos 4 gatos entonces y yo, bueno, estaba en la primera plantilla, pero tenía a cargo a toda la sección inferior también. O sea, Wow. que conozco pues, a todos de aquella época. Porque ¿de qué año a qué año? Si se puede saber esto, Nacho. Pues yo entré en el Cádiz en el año, no, la temporada, creo que fue finales de la 92-93, empecé la 93-94, pues hasta que bajamos en Alicante. Oh, vale, vale, vale. Así Joder, que tendrás mal partido y malos recuerdos de aquella época. más recuerdos, más recuerdos. Pero Sí, bueno, sí. tendrás muchos también, otros Sí, sí, muchos. sí, siempre mejores y sobre todo pues la gente que ha pasado pues durante todos esos años que con muchísimos de ellos seguimos teniendo contacto y nos vemos o hablamos continuamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, y con motivo de que estés aquí, de agradecimiento también, ¿dónde te puede encontrar la gente? Para dar un poquito de visibilidad a esa clínica que también que tienes. Bueno, pues aquí estoy en la consulta desde hace ya 33 años trabajando, o sea que mi consulta está ahora en Cádiz Capital, en una calle, en la calle Campos Elíseos, y el que necesite pues cualquier cosa, evidentemente me puede encontrar en las redes o por teléfono, donde quiera, y aquí estoy después, como te digo, desde hace 33 años trabajando. Perfecto, te lo comento porque, bueno, mi audiencia principal gira en torno de los 30 a los 55, 60 años. Esa es mi audiencia Ujú. principal, que no es precisamente chavales de mi edad, ¿no? Que yo tengo 23 años. Así Vale. que, bueno, todo el que pueda ir a la pedazo de clínica que tiene Nacho Bocardo, bienvenido será, por supuesto. Voy a leer un parte médico, el parte médico en concreto de Sí. Yuri Tabatatse, para ir entrando ya en concreto en lo que nos importa verdaderamente en el vídeo de hoy. El Cádiz ha emitido un parte médico oficial este mediodía, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, en el que ha afirmado que Yuri Tabatatse presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha. Tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, lo que le va a obligar a perderse lo que resta de la actual temporada. El tiempo de recuperación, como siempre se suele decir, dependerá de la evolución del futbolista. Te hago ya la primera para ir entrando en dinámica, Nacho. Para conocer y situar un poco a gente como yo, que no estamos tan experimentados en la materia, ¿no? en temas de lesiones, de roturas y tal, que es exactamente una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco. Porque, Ujú. corrígeme si me equivoco, ¿es esta la peor lesión de rodilla que puede tener una persona? Bueno, la peor te la puedo contar yo y seguramente conoces a quien la ha tenido, por lo menos y aquí en el Cádiz, que fue al entrenador que hasta hace poco está en el Málaga, a Sergio Pellicer. Sí. Pues tuvo una rotura de 5 estructuras importantísimas en la rodilla y es la lesión más grave que he visto yo en un jugador. Tuve la suerte o la mala suerte de que, como te digo, en aquella época estaba yo solo en el Cádiz, no había nadie, el médico sí estaba, pero presente no se encontraba casi nunca. Y yo estuve en el quirófano con él en Madrid, lo operó el doctor Guillén, y evidentemente confirmó que fue una de las peores lesiones que puede, porque se rompió todo lo que se puede romper en una rodilla. Madre mía. La lesión que tú comentas del jugador, sin ver el informe completo ni todo, creo que lo que pone es que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno, Sí. ¿vale?
Normalmente a eso suele ir asociado otra cosita más, que no lo pone, pero que seguramente también estará implicada, que es el ligamento lateral interno. Esa lesión es lo que se conoce como una triada de O'Donoghue, la famosa triada que le dicen, ¿vale? Que eso es rotura del ligamento cruzado anterior, menisco interno y ligamento lateral interno. De las tres estructuras, la más importante es el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento que junto al ligamento cruzado posterior son ligamentos que, para que lo entendamos, es la columna vertebral de la rodilla. Son ligamentos que evidentemente se llaman cruzados porque se entrecruzan entre ellos, y el ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el ligamento cruzado anterior falla o está roto, pues pierdes totalmente la estabilidad de la rodilla. Y sin una reconstrucción, pues es casi imposible pues volver a tener una estabilidad lo suficientemente importante como para permitirte hacer deporte de esa intensidad. ¿Qué es lo que ocurre pues aquí también? Que va asociada a una lesión de un menisco. El menisco es como un amortiguador del coche. Si ya tenemos pues la estructura principal del coche dañada y encima le rompemos un amortiguador, pues esa lesión se agrava un poquito más y evidentemente pues siempre es mejor una rotura aislada de cruzado que no una rotura aislada de cruzado con alguna estructura más, como es en este caso. Entonces, bueno, es un poquito más grave que si fuera solo el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo y por qué suele producirse este tipo de lesiones, Nacho? Porque cada vez vemos más en el fútbol que son más frecuentes, ¿no? Este tipo de roturas de ligamentos cruzados Bueno, en futbolistas de la élite. A ver, no te puedo decir porque yo no llevo ahora temas de estadísticas y casuísticas, pero yo recuerdo en una época en la que estuvimos nosotros que coincidió con el cambio de las botas, de empezaron los colorines, los tacos de distintas formas, y me acuerdo que se hizo un estudio para ver la casuística que había, y o sea que no es una cosa de ahora, esto evidentemente siempre existió en el fútbol. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que el fútbol ahora no es un deporte propio de fútbol, el fútbol lo practican ahora atletas. La preparación física que lleva un futbolista, la cantidad de partidos que lleva, la cantidad de horas de viaje, de entrenamiento, pues eso produce un cansancio que evidentemente por algún lado tiene que salir. ¿Qué es lo que pasa en una rotura de ligamento cruzado? Pues que se tienen que dar una serie de circunstancias y normalmente es un mecanismo de torsión, forzar un valgo de rodilla que es el que rompe el ligamento. He visto las imágenes y en las imágenes parece que no ocurre nada, pero si la ves despacito, el jugador tiene apoyada su pierna, la mete antes que el contrario y el contrario lo empuja por detrás. Y si te fijas, le coge con el pie rotado y con la rodilla hacia adentro. Ese es el gesto que rompe el ligamento cruzado anterior. Lo pondré en el vídeo para que la gente también lo vea tranquilo. Si lo puedes poner despacio, verás cómo se ve que el jugador, él mete la pierna primero, pero el jugador por detrás lo llega tarde o llega el otro antes, le empuja, y al empujarle el pie está apoyado, le provoca una torsión y un empuje hacia adentro. Eso es el mecanismo en el que más se rompe el ligamento cruzado anterior. Sí, es verdad que cuando lo hemos estado hablando en privado, sí he notado yo, ¿no? Como que hay esa pequeña flexión del empuje del jugador rival del Albacete y ahí es cuando Yuri se rompe, ¿no? Parece por completo, porque además es una lesión que preguntas y demás y te dice que los futbolistas notan el crujido rápidamente, ¿no? Se nota inmediatamente. Sí, además que yo he tenido la mala suerte de poder atender a jugadores que en el momento se lo han roto y todos te dicen lo mismo. He notado un chasquido y como si la rodilla entrara y saliera. Y además te dicen un sonido, te dicen, he notado clac, clac, que es cuando la rodilla sale y vuelve a entrar. Y lo sabes del primer momento. El jugador sabe del primer momento que algo ha pasado. Y ahora esta operación, ¿no?, a la que se va a someter Tabatatse en los próximos días, ¿en qué consiste? No sé si lo puedes describir. ¿Qué es lo que se hace en esa operación? Porque entiendo, no sé si hay una solo para el ligamento, otra para el menisco, no sé. No, vamos a ver. Normalmente el ligamento siempre se sustituye, hay varias opciones, ¿vale? Aquí el problema es que el ligamento no se cose. El ligamento hay que, de alguna forma, reconstruirlo con un tendón que hace la función de un ligamento o con un ligamento que se utiliza o bien artificial o de cadáver, ¿vale? Entonces se utiliza un tendón de nuestro cuerpo o bien de la pata de ganso que se llama, que es de los músculos isquiotibiales, o se usa parte del tendón rotuliano o, depende del médico y del cirujano que te opere, tiene su propia técnica y utiliza pues injertos. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es un túnel que va a través de la tibia y llega hasta el fémur en la dirección en la que ese ligamento tiene
y lo que se hace es introducir ese nuevo ligamento que se ha, digamos, reconstruido manualmente, se arponea con una serie de tornillos, accesorios que utilizan los neurocirujanos, y los cirujanos traumatólogos, y lo que hace ese ligamento, digamos, es que como es un tendón, lo que normalmente se mete para sustituir el ligamento, ese tendón necesita un tiempo para que cambie la fisiología de esa estructura, el túnel que te han hecho a través del hueso vaya cerrando y ese ligamento quede estable. Por eso la recuperación de esta lesión tiene uno de los meses que tiene. No es porque el jugador pueda estar antes, seguramente hay veces que sí. Yo tenía un jugador que a los 3 meses y medio de operarse estaba en perfectas condiciones, pero el médico le decía que no. ¿Por qué? Porque necesitas un tiempo para que esa estructura nueva que te han introducido ahí osifique alrededor, forme su callo, se estabilice todo y no tengamos una inestabilidad posterior. Entonces, por eso tiene ese tiempo. Entonces, dependiendo de la técnica que utilices, dependiendo del traumatólogo que te opere, pues cada uno tiene sus preferencias y utiliza un tendón, utiliza otro, una técnica, pues, u otra. ¿Es realista entonces, Nacho, hablar lo normal, un periodo de entre 6 a 8 meses aproximadamente? Yo sería más cauto y yo tiraría un poquito más. Porque hay un menisco. Ese menisco estabiliza la rodilla. Si ya tenemos 2 estabilizadores rotos, pues evidentemente hay que ir con más precaución. Eso no significa que a los 6 meses no pueda estar medianamente bien, que yo no lo recomendaría. Pero sí es verdad que hay que ser más cautos y tener más paciencia que si fuera una rotura aislada de cruzado. Un menisco siempre lleva también un sufrimiento extra de esa rodilla y hay que ir un poquito más despacio. Pues sí que es grave, ¿eh? Sí que es grave. Las informaciones, ¿no?, que van saliendo entre 6 a 9 meses, pero... Sí, más o menos eso, pero yo tiraría más a 9 que a 6. A 9 que a 6, claro. Sí. O sea, estamos en enero, pues ya Yuri va a volver para inicio... octubre. Ya. Sí, octubre ya de la... Y después hay una cosa importante, que es que cada jugador es, como se dice, de su padre y de su madre, y la evolución no es la misma en todos los jugadores. Hay jugadores que van todo bien, hay otros que ocurren inconvenientes por medio y todo se retrasa, y bueno, a mí no me gusta ponerle nunca fecha a este tipo de lesiones, ni a ninguna en concreto, sino me gusta ir día a día. Dependiendo de cómo vayas, pues evidentemente el pronóstico es más bueno, pero no me gusta hablar de... ¿Por qué? Porque ya al jugador, si no vas cumpliendo esos plazos, le generas una ansiedad que no es buena. Ahora te voy a preguntar precisamente por ese tema psicológico, ese aspecto. Antes, para hablar de la rehabilitación, ¿qué fases tiene la readaptación, ¿no? Nos has comentado el tema del tendón, que se tiene que hacer y adaptarse, ¿no?, de nuevo al cuerpo, ese tendón que le incorpora. Entiendo que es un proceso lento, es un proceso que se llevan mini objetivos, ¿no? Hay que cumplir mini objetivos poquito a poco para que el jugador, pues, oye, vaya un poquito adaptándose, sobre todo porque vemos imágenes, Yuri no podía ni apoyar la pierna, te comentan que cuando llega a la ciudad deportiva seguía sin poder apoyar la pierna del dolor que sentían. Tú ten en cuenta que, bueno, es lo que te digo, yo no he visto la resonancia ni el informe, porque normalmente tampoco te van a poner detalles más de la cuenta, ¿no? Pero normalmente, debido a ese movimiento brusco que ocurre en la rodilla, hay otras cosas más asociadas a la rotura, que puede ser un edema óseo por la contusión que sufre el fémur contra la tibia. Entonces, eso genera dolor, genera una inflamación interna en la rodilla que evidentemente, pues, es lo que molesta más ahora mismo, porque el cruzado duele cuando se rompe, después ya no duele. Lo que duele es, pues, toda la inflamación, el derrame que tiene, y no sé cómo estará esa rodilla por dentro, pero lo más normal es que haya un edema asociado a esta lesión. Entonces, bueno, por eso es ese dolor y el no poder apoyar, y todo va, digamos, en consecuencia a la lesión que hay, ¿vale? Lo que me preguntas de las fases, vamos a ver. Lo primero que hay es, el cirujano es el que tiene que valorar esa rodilla, tiene que valorar qué técnica va a utilizar y cómo está esa rodilla en este momento. Muchas veces el operar inmediatamente, bueno, mucha gente en las prisas de ganar tiempo, pero muchas veces incluso hay médicos que prefieren esperar un poco a que esa inflamación que se produce ahora por todo este traumatismo baje un poquito. ¿Por qué? Pues porque internamente esa rodilla, esa sangre ocupa un espacio, produce una serie de efectos en la rodilla que siempre es mejor tener la rodilla como calmada. En la primera fase de la cirugía, lo que se intenta en la recuperación es
controlar esa inflamación post cirugía, ¿vale? Ver la cicatriz cómo está, ver esa inflamación que se produce y con los medios que se disponga, intentar controlar esa inflamación y empezar a darle movilidad a esa rodilla. Dependiendo de la técnica y del cirujano que te opere, te va a marcar unas pautas y te va a decir pues que avancemos hasta unos grados determinados de flexión o de extensión, dependiendo de esa plastia que le han puesto. Tenemos que tener cuidado que si le damos demasiada prisa a querer ganar grados o a no ganarlo rápido, podemos afectar esa plastia y a la tensión que se le da. Entonces, el cirujano te marca unos tiempos y en esos tiempos, pues, lo primero es mejorar la movilidad con la inflamación y ganando grados de flexión y de extensión, empezar a darle estímulos a esa musculatura que evidentemente va a perder por culpa de la atrofia que se produce por la inmovilización y tonificar el resto del cuerpo, ¿vale? A partir de ahí, en función de si va todo perfectamente, lo que se va haciendo es ir aumentando los grados de movilidad, ir aumentando la carga que se le va metiendo para ir aumentando esa masa muscular y si el jugador puede ya hacer un apoyo sin problema, pues lo más recomendable es el trabajo en piscina para ir ganando movilidad y acelerando ese proceso en descarga y no forzar tanto la articulación. La siguiente fase lo que vamos ya es aumentar la masa muscular y mejorando ya los últimos grados de movilidad que pueda quedarte y digamos que ya a partir de ahí el cirujano es el que un poco ya como que casi no es que te dé el alta, sino te da el alta un poco de camilla para que lo entiendas. Y ya empezamos lo que es la fase que se llama de readaptación y ya pasa pues a trabajo de campo, donde empiezas a lo mejor a hacer ejercicios suaves de carrera, a hacer ejercicios de movilidad, poco a poco a repetir los gestos que normalmente vayas a tener que hacer de forma posterior y a partir del tercer, cuarto mes, en función de cómo vaya, la preparación física ya también se puede ir sumando a lo que es la readaptación, para que cuando acabes pues no haya una diferencia de cómo está tu estado físico a cómo está tu rodilla, sino que vaya todo en consonancia. Y Nacho, ¿el jugador vuelve al 100% el jugador o siempre queda alguna limitación después de esa operación? Es complicado, ¿vale? Y yo he tenido de todo. Yo he tenido jugadores que ha ido la cirugía todo perfecto, la recuperación muy bien, pero la cabeza no. Claro. Y aquí tienen que ir las dos cosas de la mano. Te tienes que poner en la piel de la persona y hay una fase de la readaptación en la que tú tienes que repetir muchas veces el gesto en el que se ha lesionado. Cuando el jugador repite otra vez el gesto en el que se ha lesionado, no es fácil. Entonces hay mucho miedo, hay sensaciones que no son fáciles de recordar y eso hay jugadores que les cuesta más que a otros. Entonces hay un trabajo de cabeza importante en hacer perder el miedo. Por eso tienes que ir planteándole al jugador que el jugador lo primero que te va a decir es ¿cuándo voy a estar? Tú lo primero que le tienes que decir es no, me da igual cuando estés. Tú lo primero que tienes que ahora es cuando estés andando empezaremos a hablar de subir una escalera. Cuando suba una escalera hablaremos de otra cosa. Entonces, para que un jugador piense en correr, primero tiene que andar. Después tiene que hacer bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, el día que el jugador vaya a tirarse al suelo, a dar una voltereta, a saltar lo que sea, antes ha tenido que hacer un trabajo que le permita tener la suficiente fuerza, estabilidad, psicología, todo lo que tú quieras, para que ese gesto lo haga sin miedo. Y eso es un trabajo que cuesta. Es que el jugador, y ya con esto vamos a ir acabando, que sé que te tienes que ir, Nacho, el impacto psicológico, ese trauma que le genera al jugador, ¿no? Porque al final le generas un trauma, ¿no? Si estás diciendo que tienes que repetir el gesto con el que te has lesionado, al final muchos de estos jugadores tienen ese miedo una vez que ya están recuperados a volver a lesionarse, ¿no? El miedo ese es real, claro, tú recuerdas esa escena. No es repetir el gesto en el que te lesionas, sino es repetir un salto, por ejemplo, ¿vale? Y un salto, pues forzando la rodilla en determinadas posturas y posiciones para que ese ligamento y sus, digamos, los receptores que tiene ese ligamento trabajen. Si tú no lo pones a ese estrés, no trabaja y entonces, pues, evidentemente, tienes más riesgo de lesión. Y es verdad que ahí el jugador sufre y cuesta y hay que tener mucha paciencia y no todos los jugadores, pues evidentemente vuelven al 100%, pues muchas veces por eso. Ahí tienes el ejemplo de pues, todos los jugadores que quieres. Sí. De hecho, en el Cádiz hay uno, ¿no? Brian Ocampo, creo que sí. No sé qué ligamento concreto se rompió. Sí, igual, la misma lesión. Y Brian Ocampo estaba a un nivel espectacular, se rompió el cruzado
y ya no volvió igual. Claro, el problema es que nosotros no estamos en la cabeza del jugador, no sabemos si hay más historias por detrás, no Sí, solo sí. esa, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil que el jugador vuelva, pero bueno, yo te puedo poner ejemplos y todos lo sabemos ahora. Por ejemplo, el jugador del Madrid, Militao. Sí. ¿Quién le va a decir que ha pasado 2 roturas seguidas de cruzado? Sí, 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 sí. Tú lo ves y pues parece que Es no. un avión. Bueno, depende de la personalidad que tenga y de la cabeza que tenga cada jugador y de cómo vaya la lesión, ¿vale? Porque se puede hacer todo bien y hay muchísimas cosas que pueden ocurrir que hagan que no evolucione como debería. Pero sí es verdad que el jugador tiene una gran parte de culpa de que eso termine de ir bien o no, por ese puntito de que hay que perder un poquito el respeto y el miedo a otra vez volver a caer en esa lesión. Pues yo creo que mejor explicado imposible, la verdad. Ha sido un auténtico placer, de verdad, Nacho, tenerte aquí con la cantidad de conocimiento, como se nota, ¿eh? Que además estás especializado o has trabajado durante muchos años en el Cádiz Club de Fútbol. Se nota que has visto muchas lesiones de muchos tipos, pero en concreta esta del ligamento se nota, ¿no? Que la manejas bien, que la conoces de primera mano, así que de verdad, no sabes cuánto te lo agradezco, Nacho, sabiendo que ahora encima entras a trabajar, que hayas dejado un huequito en tu agenda para atendernos, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y para lo que necesites, aquí estoy. Nada, ya sabes que la clínica de Nacho estará en la descripción, os pondré enlaces, os pondré todo tipo de accesos para que visitéis, hombre, al bueno de Nacho. Así que de verdad, gracias de corazón, Nacho. Muy bien, a ti. No sabéis lo que me ha encantado escuchar a Nacho, de verdad. Qué auténtica barbaridad, cómo ha explicado todo, con qué detalle, con qué conocimiento, qué bien lo ha argumentado todo. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Espero que os haya quedado muy claro la lesión de Yuri Tabatatse y todo lo que implica, esa rotura de ligamento cruzado, de menisco, que ojo, apunta más a los 9 meses que a los 6, que me parece una barbaridad. 9 meses de lesión, es decir, esto depende mucho, pero es que ya no podríamos ver hasta octubre del año que viene. Es decir, una auténtica salvajada, la verdad, la lesión de Yuri. Qué lástima, porque el Cádiz con esta lesión pierde personalidad, pierde gol, pierde carisma. Carisma es que de los futbolistas más carismáticos que yo he visto, ¿no? El georgiano, con esas medias por la altura del tobillo aproximadamente. Pero bueno, esto ocurre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya quedado claro a nivel informativo, que yo creo que esto tiene mucha valía, ¿no? Tiene mucha riqueza informativa traer este tipo de invitados. Un fisioterapeuta tan experimentado como lo ha sido y como lo es Nacho Bocardo. Espero que os haya gustado, de verdad. De ser así, se agradece más que nunca un like ahí, que apoyéis el vídeo, que no cuesta nada, un comentario, una suscripción. Si os gusta mucho el canal, ya sabéis que os podéis hacer miembro en la pestañita de abajo por 3,99, que además el nivel 1 se llama nivel tabatazo. Qué lástima este futbolista. Y nos vemos en la próxima, que ya será seguramente esa previa del Cádiz Granada, que hay que ganar y que seguramente se rinda homenaje a Yuri Tabatatse para, en muestra de cariño y de ánimo. Seguro que los futbolistas llevan la típica camiseta de mucho ánimo, fuerza, Yuri. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.